Carles, debido a un problema con los controladores aquí en Madrid que no autorizan los despegues y tampoco saben decirnos una hora concreta para cuando la situación vaya a remitir. Miles de pasajeros se vieron sorprendidos el 4 de diciembre en los aeropuertos españoles por una huelga sorpresa de controladores, iniciada a la víspera y que coincide con un puente de 5 días. ¡Al paro! ¡Eso es ¡al paro! ¡Sin vergüenza! ¡Al paro! Nada, a la cárcel todos los controladores. Si no tienen dinero para pagar los gastos, a la cárcel todos. Nuestro viaje, vamos, para un viaje que hacemos en el año. Sois unos desgraciados. ¡Puta madre, cabrona! Y ante esta situación, el presidente del Gobierno ha decidido convocar para mañana a las 9 de la mañana un Consejo de Ministros de carácter extraordinario para, de acuerdo con lo que establece nuestra Constitución, proceder, si la situación en los aeropuertos no se normaliza completamente, proceder, repito, a declarar el estado de alarma. Pretende solo mantener unos privilegios que el Ministerio no está dispuesto a mantener. El ministro, en una reunión de 1 hora, puede entender muy bien el problema que tenemos y que la solución no es nada difícil. Los controladores aéreos de verdad que no sé lo que quieren. En primer lugar, en esta comparecencia quiero pedir disculpas a los ciudadanos que no pueden viajar por el chantaje de los controladores aéreos que nos están utilizando como rehenes. ¡Siempre al débil! ¡Siempre al débil! ¿Y yo qué? Sí, al débil. Me presenté porque el año anterior, cuando yo hice el examen, 2 amigas mías, auxiliares de vuelo, se presentaron y empecé a oír hablar de la profesión y me pareció que era muy interesante. Y yo me encuentro en un periódico, a toda media página, un anuncio, un aviso, una convocatoria de 75 puestos de trabajo para controlador aéreo. Y los requisitos que pone es si tienes una carrera universitaria, un buen conocimiento del inglés y estás dispuesto a hacer un curso de 42 semanas. Pues porque el mundo de la aviación era el que me gustaba desde pequeñín. Empecé en la escuela de pilotos de complemento del ejército, estuve 2 años y luego le cogí un poquito de miedo al avión y decidí hacerme el controlador. Bueno, yo conozco esto a través de una persona conocida que me lo cuenta, me explica las posibilidades que tiene esta profesión, me conoce, me dice que seguramente sea algo que se me vaya a dar bien. Muchos, se presentaban 15.000 personas para 250 plazas y sobre todo la psicotécnica y la entrevista con el psicólogo fueron muy duras. Eran bastante duras, había todo tipo de pruebas, había varias horas, 7 horas o muchas horas de test psicotécnicos, después estaba el examen de inglés, no lo sé, eran varias baterías de pruebas y sí, eran difíciles. Los controladores de tráfico aéreo son las personas encargadas de dirigir el tránsito de aeronaves en el espacio aéreo y en los aeropuertos. El sistema de control aéreo es un elemento esencial y crítico en la organización de un país, especialmente para España, cuyos aeropuertos realizan más de 2 millones de operaciones al año. Pues supongo que gente con capacidad de aprender, porque es una profesión de la que nadie tiene ni idea cuando te presentas, y con mucho aguante. El curso es muy largo, muy duro, es eliminatorio y tienes un nivel de estrés bastante constante. Ya entras al primer día que haces la visita a una dependencia, a una torre de control o a un centro de control, la primera vez que ves esa pantalla de radar, la primera vez que te explican
pues lo que verdaderamente hace un controlador aéreo, el gancho surge, a mí me surgió inmediato, ¿no? El ambiente que vi, las pantallas de radar, el trabajo, la agilidad, los aviones llamando, bajando, subiendo, vaya a la derecha, vaya a la izquierda, directo a tal sitio, directo a tal otro. A mí aquello me cautivó desde el segundo uno. Pues a veces sí, hombre, tiene una parte rutinaria, menos mal también, porque si no sería demasiado estresante, pero luego, pues como te surgen situaciones inesperadas cada día, pues tiene esa parte trepidante que es la que más me gusta. Mi trabajo en el centro de control de Torrejón consiste en básicamente vigilar que los aviones no se choquen. Yo he llegado a tener 25 aviones simultáneos, al mismo tiempo. Eso, pues podemos estar hablando de 3.000, 3.500 personas a la vez. Les das instrucciones para que cambien de nivel, para que viren a un rumbo determinado, para separarlos con la distancia reglamentaria y que vuelen seguros. Cuando pienso, siempre que pensaba en el radar y siempre que estaba enseñando a alguien, siempre le he dicho lo mismo. No es para crearte presión, pero ten siempre en cuenta que el trabajo que tú estás haciendo es de servicio a esas personas que están ahí al otro lado y que están volando, que son personas de carne y hueso y que están para recibir el mejor servicio que tú puedas dar. Eso es un concepto que desde el primer día los instructores que tuvimos en la escuela nos lo dejaban muy claro, o sea, la seguridad, el safety, la seguridad, ¿no? Seguridad es lo primero, ¿no? Seguridad, orden y rapidez, esa era la primero seguridad, luego orden, tercero rapidez. Hacer un trabajo que es separar aviones con seguridad, orden y rapidez, como nos enseñaban en la escuela. A pesar de la importancia de su trabajo, hay escasez de controladores, no solo en España, sino a nivel mundial. El crecimiento del tráfico aéreo ha sido muy superior al de la plantilla de estos trabajadores. Sin embargo, en nuestro país se han construido en los últimos años un gran número de aeropuertos, hasta alcanzar una cifra que supera el medio centenar. En España sobran aeropuertos, puesto que creo que hay aeropuertos que reciben, como el SISTE, 1 o ningún vuelo al año. Y sobran aeropuertos por todos lados. Aeropuertos que hay como setas en este país. Los aeropuertos hay demasiado y está claro que la política de inversiones en infraestructuras de aeropuertos ha sido absurda. En Alemania hay 18 y son el doble de población. Se ha hecho, supongo que por favores políticos. Es absurdo, no hay ningún aeropuerto construido en los últimos 30 años que sea rentable. Los rentables ya estaban en los años 70. Donde tenemos Pamplona, La Rioja, Vitoria, Bilbao, San Sebastián, que incluso desde el punto de vista de la operatividad de los procedimientos de control, pues es francamente crítico en algunos momentos, ¿no? Claro que han hecho negocio. Claro, con todas esas obras sí, se mueven muchos millones y solo en la ampliación de Barajas son 7.000 millones de euros y en las expropiaciones alrededor de eso estaríamos hablando de entre los 2.000 y pico millones de euros. Pues claro que se estaba haciendo negocio. El objetivo era hacer negocio, no era hacer unas infraestructuras que fueran útiles para el país y para el futuro. Lo que no se puede entender es comprar un aeropuerto entero nuevo y ponerlo exactamente al lado del que ya tenías, alegando que es que el tráfico lo vas a doblar en toda España, porque eso no es real, no es viable, no se lo cree nadie. Estas construcciones de aeropuertos, llevadas a cabo en su mayoría por la entidad pública empresarial AENA, llevaría a la propia empresa a una difícil situación financiera a finales de la primera década del siglo, estando presidida entonces por Juan Ignacio Lema de Besa. Y ha engordado pues, la gran cifra de la tremenda deuda que acumuló AENA en escasos años, no solo por la construcción de aeropuertos, sino también por la ampliación de otros aeropuertos. Dice, bueno, un señor cuyo mérito está una gestión que ha producido menos 15.000 millones en una empresa pública. Entonces toda esta gente sigue allí. Sí, se vendía muy bien, todo el mundo quiere un aeropuerto internacional y una parada de AVE en la puerta de casa, pero España no es un país tan grande ni con una población que lo necesite.
Toda la crisis que hay ahora mismo en el mundo aeronáutico aquí en España viene de las privatizaciones y viene ya o está planeada desde los años 80. Es un momento de arruinar prácticamente todo lo que funciona, de low-costizar prácticamente todo, de asfixiar a las personas con todas las deudas que se han generado y cuando ya estén prácticamente en la ruina total, pues decir, ahora me hago yo con esto y encima hago un favor entrando, y es el momento pues de hacer negocios del tipo de hacerme con una peseta de las antiguas o una peseta simbólica, un euro simbólico, me hago cargo de esto y te lo quito a ti. Me he gastado todo ese dinero en infraestructuras y no tengo ahora manera de recuperar todo el dinero que me he gastado. ¿Cómo voy a devolverlo? ¿Cómo devuelvo ese dinero? Tendré que vender los muebles, ¿no? Al comenzar a hablarse de privatización de AENA, se puso al colectivo de controladores en el punto de mira. Su convenio laboral entraba en conflicto con lo que buscaba una empresa privada. Máximos beneficios, gastos mínimos. Como iban a privatizar el servicio de control, a ver, lo que está claro es que nosotros éramos un colectivo que tenía unas condiciones laborales muy buenas, teníamos un convenio que se cumplía, cosa que debe ser el único, y además yo lo decía siempre, debía ser el único convenio colectivo de toda España que se cumplía. Era un convenio colectivo bueno y además se cumplía, cosa que debería ser la norma, pero parece ser que era la excepción. El convenio del que se quejaba el ministro, que era un convenio abusivo y que además describe luego el juez de la Audiencia Nacional como un convenio abusivo y hecho a base de huelgas y de extorsiones y de secuestrar pasajeros, etcétera, etcétera, y que fundamentalmente su gran problema, aparte de otras pequeñas cosas, pero su gran problema era que carecían de controladores y que teníamos una jornada laboral equivalente al 99% de los controladores aéreos, no de Europa, del mundo. En ningún caso mi productividad ha sido baja. Comparado con otros centros de controles similares en la Unión Europea, la productividad que yo, trabajando primero en el Centro de Control de Canarias como ahora en el Centro de Control de Madrid, está igual que en la media de esos centros o por encima. Nuestra productividad era altísima. Lo que pasa es que en la empresa falsificaron datos para bajarnos nuestra productividad, pero nuestra productividad era muy alta. Eso por un lado. Y por otro lado, no puede decir que el trabajo lo están haciendo 2.400. Porque claro, si yo divido el número de horas voladas por los aviones, por las compañías aéreas, entre el número de controladores, tengo que ser muy estricto en qué controladores son. Han estado dando datos falsos a Eurocontrol, mandando datos de aeropuertos donde no hay aviones. Y verdaderamente es algo que para mí sigue siendo una quimera. No sé si en España ha habido una o dos huelgas de control. Curiosamente, una de ellas creo que en la época de Franco. La otra no sé si fue en la época de la UCD. Y para de contar. No ha habido absolutamente ni una sola huelga convocada por los controladores aéreos jamás. Y parece ser que los controladores aéreos, pues sí, siempre estábamos de huelga. Y la realidad es que, insisto, yo en pues casi 9 años de profesión no he tenido una sola huelga, ni convocada ni realizada. Fue en los años 80 y tal, fue cuando el Congreso de la UCD de Palma, no recuerdo el año, pero fíjate, era la UCD. O sea, las condiciones de trabajo a los controladores aéreos del desempeño de tus funciones diarias empiezan a deteriorarse en el momento en que entra una señora que se llama Carmen Libreros y la nombran directora de navegación aérea en AENA. Pues una persona que, por lo que yo entiendo, creo que se presentó varias veces a controlador, no aprobó y fue escalando puestos en AENA hasta el punto de ser una de las que ha organizado todo el desastre y el desbarajuste con nuestras condiciones laborales. Un montón de reclamaciones así de grandes, de reclamaciones por falta de seguridad, por falta de procedimientos, por operaciones peligrosas, y decirle a una persona, ves todas esas reclamaciones encima de la mesa, si al ministro se la pela, a mí también. Ese es el tipo de lenguaje que emplea esta señora. Bueno, pues
Hacia finales del 2009 comienzan a saltar a los medios de comunicación noticias relativas a las condiciones laborales del colectivo de controladores. En el otoño de 2009, cuando nunca se había hablado prácticamente de nosotros en los medios, de repente empiezan a aparecer noticias, comentarios de periodistas, incluso tertulianos en algunos programas comentando nuestras condiciones de trabajo, nuestros sueldos, nuestros privilegios. Y hay una fecha que es cuando empieza a tomar conciencia de que está pasando algo anormal, que es aproximadamente a partir de noviembre del año 2009 en una rueda de prensa que de repente se empieza, sin venir a cuento, sobre todo en una rueda de prensa convocada en la presidencia de AENA para explicar un sistema de mejorar la eficiencia en los aterrizajes, que luego han llamado aterrizajes verdes o CDA, y que bueno, convocada con ese motivo, de repente en un momento dado los medios preguntan, yo ahí siempre tengo la duda si preguntaron si fue una cosa que surgió o era una cosa premeditada en cierta medida, que empezaron a preguntar sobre ese tema, porque no recuerdo muy bien lo anterior a ese noviembre del 2009, también quizás sea por eso. Y bueno, pues Juan Ignacio Lema y Carmen Librero empezaron a hablar directamente de una cosa que a mí siempre me ha parecido, bueno, me ha dado cierto pudor, cuando se habla de los profesionales de la aviación, como es el tema de los sueldos. Y el ministro es tan torpe que ni siquiera lo sabe interpretar. Empieza a hablar, se hace un lío con las medias de ganancias, con lo que gana un controlador. Primero habla de el que menos gana, gana tanto. Luego dice ganan una barbaridad que soltó en el Congreso, que la verdad son mentiras en sede parlamentaria. Supongo que serán delictivas. Una campaña de desprestigio que lo que hace es que el apoyo social que pueda tener ese sector en particular no esté ahí, no haya un apoyo social. Con lo cual ahora ya has aislado a ese sector. Y lo siguiente que haces entonces es, en otros 10 años o 7 años, crear la legislación para que privatizar, liberalizar ese sector. O sea, pienso que es muy difícil para EMAD lo que la gente tiene que percibir por lo que hace si no sabes exactamente lo que consiste en su trabajo. Y si esto lo llevas a los diferentes sectores, te darás cuenta de lo mismo que te acabo de contar. Los pilotos lo hemos sufrido. Los médicos lo están sufriendo. Los farmacéuticos lo han sufrido y lo están sufriendo. Los controladores aéreos lo están sufriendo. La educación lo está sufriendo. Todos los sectores, todas las profesiones están siendo ahora mismo presionadas y se las está llevando a la privatización con el mismo patrón, paso por paso. Qué lástima que en un país como este, el decirle a la población, esta gente gana mucho y por eso hay que ir contra ella, siga siendo algo que a un político le dé rédito. Cuando hay otros sitios que sería lo contrario. Es decir, hombre, no me digas que hay profesiones por las cuales todavía uno puede salir de pobre, por la vía de estudiar y esforzarse y trabajar. Se centraba todo en culpabilizar de todos los males, por así decirlo. Se estaba culpabilizando a un colectivo y al sueldo de ese colectivo. Bueno, pues hay que desviar la atención. Hay que desviar la atención de eso y hay que centrar la atención de que la culpa de todo esto pues la tienen los controladores y sus sueldos. Entonces, la finalidad es esa, para que a su vez estas posibles empresas privadas que pueden entrar, pues vean que les hemos quitado el problema que tenían. Pero nosotros cobramos de lo que la empresa ingresa por esas tasas. En ningún caso nuestro sueldo ha venido de los impuestos de la gente, como también ha sido otro mantra que se ha repetido hasta la saciedad. El 5 de febrero del 2010, finalmente, a través de un Real Decreto, el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero cambia las condiciones laborales de los controladores aéreos. No es tolerable que una empresa pública pague sueldos millonarios a sus empleados mientras el gobierno pide austeridad al resto de los españoles.
El Gobierno aprueba un decreto urgente que desde hoy permite adjudicar a empresas con sus propios controladores aéreos la gestión de las torres de control. Además, cambia las condiciones de trabajo de los controladores, estableciendo unas jornadas que incluyen horas que antes cobraban como extras. Impresionante. Vamos, es que nos quitaron de un decreto todos nuestros derechos a los controladores, todos nuestros derechos que teníamos de un convenio colectivo. Ha sido el caso único, no solamente en España, en Europa Occidental, que a unos trabajadores se les quite todos sus derechos con un decreto. Convenios aprobados, como se aprueba cualquier convenio, y con el visto bueno de 3 ministerios, no de uno ni de dos, de 3, y vigentes desde hacía muchísimos años. No estamos hablando de cambiar una norma nueva, sino una norma consolidada con más de 10 años de antigüedad y que se habían venido cumpliendo perfectamente en el curso del tiempo. Gente que venía haciendo 1.200 horas al año resulta que de la noche a la mañana tiene que hacer 1.800, gente que hacía, pues podríamos hablar de 12, 13, 15 servicios al mes, resulta que se ve obligado a hacer 29 servicios al mes. Bueno, hubo una temporada que fue una auténtica locura, porque de repente en periodos de un mes, de 30 días, la gente estaba trabajando 27 y 28. Una cosa surrealista, peligrosísima. Tú estabas en tu cuarto día de trabajo, a lo mejor de tarde o de mañana, y llegaba un señor por la espalda, te daba un golpecito aquí en el hombro, te daba un sobre y dice, mañana tienes que trabajar. Pues que mañana es mi día libre. Es que ustedes ahí están en los turnos, ustedes me los han nombrado. Ustedes me han nombrado los turnos, son mis 2 días libres. Ah, pues usted tiene que venir. Nosotros pasamos a estar disponibles, a tener nuestra disponibilidad absoluta a la empresa 365 días al año, 24 horas al día, 7 días a la semana. Y eso, insisto, el nombre es bien claro, eso es esclavitud. Eso le he preguntado yo a más de un juez que me defina si es capaz en alguna sentencia y todavía estoy esperando que me lo diga. El servicio express es un servicio que se crea para una situación inesperada, luego inesperada es que se produzca ahora mismo o en los próximos 5 minutos, pero que AENA lo prevé 3, 4, 5 y a veces 15 días antes. Con lo cual, desde mi punto de vista, es una auténtica paradoja, contrasentido, que lo que denominamos express por imprevisto se pueda prever 15 días antes. Y cuidado con decir que no, porque bueno, me expongo pues, desde el despido a sanciones, que eso sí que rondan los ceros que me preguntaban antes de si los sueldos. O sea, que ha habido gente que no ha podido ir a la comunión de sus hijos porque el día antes le han dado una cartita, usted mañana viene a trabajar en su día libre. Aún así, aun con todo el cheque en blanco que les había dado el gobierno para gestionarnos a nosotros como plantilla, los departamentos de recursos humanos empezaron a alarmarse que había sitios que no iban a llegar al mes de diciembre, que había sitios que incluso en el mes de noviembre iban a agotar esa jornada que nos impusieron por ley. Se han inventado un rollo de horas laborales y horas aeronáuticas para que te puedan meter muchas más horas, que no te cuenten las horas que estás haciendo de instrucción cuando tienes que pasar por los simuladores, que no te cuenten, vamos, si te pones, bueno, si es que ya hemos el colmo, te pones enfermo, te rompes una pierna y luego esas horas estás de baja 3 meses y luego las tienes que recuperar. Muy poco tiempo después vino un decreto parecido, pero no igual, donde se recortaba el salario a los funcionarios públicos. No con efectos retroactivos, o sea, quiero decir, no con el alcance del de los controladores, pero bueno, con un efecto importante. Pues bien, la anécdota jurídica es que ambos decretos fueron recurridos ante la Audiencia Nacional. En ambos se alegó la misma vulneración de derechos constitucionales, la misma, el mismo artículo, sin moverte ni siquiera de un apartado. El decreto de los controladores fue confirmado y fue ratificado por la Audiencia Nacional sin entender que existiese posible vulneración constitucional, y el decreto que bajó el sueldo a los funcionarios, entre ellos a los propios magistrados de la Audiencia Nacional, se promovió una cuestión de inconstitucionalidad que ahora mismo está pendiente de resolverse por el Tribunal Constitucional. En definitiva, situaciones idénticas, tratamientos distintos. Para mí eso es el fundamento de la desigualdad.
y que luego vas ante la justicia a decir que te han cambiado, que quieres la rescisión del contrato con la empresa porque te cambian tus condiciones de trabajo y te dicen que no tienes razón. Oiga, pero si me ha bajado usted el sueldo a la mitad, si me ha subido de 1.200 horas a 1.700 horas, si me ha cambiado usted todo. O la situación era una olla a presión que cada vez iba cogiendo más temperatura y se iba viendo mes a mes, día a día, rueda a rueda, ¿eh? Y eso lógicamente a nosotros como medio especializado nos preocupaba porque percibíamos que la situación desde el punto de vista de la seguridad en el país se estaba deteriorando. O sea, cuando la gente trabaja en unas condiciones de estrés o de presión no normales, vamos a llamarlo así, y cuando el Estado empieza a ejercer todo su poder sobre determinados ciudadanos, los ciudadanos lógicamente no reaccionan igual. Nosotros valemos para enfrentarnos a 20, 30 aviones en la pantalla enfrentados entre sí, en donde en 10 segundos hay que tomar una decisión rápida y eficaz que garantice la seguridad. Para eso valemos, ese es el estrés que nosotros sabemos afrontar, ¿no? Es decir, eso supone una inyección de adrenalina positiva, para eso yo sé que valgo, para eso he sido entrenado. Ese estrés yo sí sé manejarlo y además me motiva. El estrés que yo no puedo aguantar es el estrés de ir al trabajo y que me metan el dedo en el ojo, ¿no? Es ir al trabajo con el agobio de pensar a ver qué sorpresa tengo yo hoy, que desde el 2010 para adelante hemos ido en sorpresa negativa, en sorpresa negativa. Porque no se tuvo en cuenta lo básico, lo más básico que hay en aviación, que es la seguridad. Y por suerte no pasó nada grave, pero podía haber pasado. Los incidentes tipo A son incidentes cuasi colisiones, en los cuales los pilotos tienen que tomar los mandos para evitar la colisión. Se ha perdido ya la separación y la proximidad es tal que hay que hacer una maniobra de evasión de colisión. En el año 2010 tuvimos 47, es como si hubiera habido uno a la semana. Que se imagine la gente de verdad lo que aquello supuso, ¿no? Mientras que en un espacio aéreo de incluso mayor densidad de tráfico como es el británico, incidentes de clase A no sé si llegaron a 1 o 2 en el mismo año 2010. ¿Por qué? Bueno, pues muy sencillo, había un conflicto laboral, el de los controladores, que afectaba evidentemente a la seguridad aérea. Independientemente de quién fuese el culpable o no, tú no puedes tener a unos señores que están trabajando, cuya tarea principal es el control por la seguridad de los aviones, no puedes tenerles con una pistola en la nuca. No tenían datos al respecto. Claro que tenían datos, tenían notificaciones a puertas que estaban metiéndolas en un cajón y que no las estaban tramitando. O sea, esto se ha ido sabiendo después, pero se ha llegado a saber por una auditoría de la propia OACI, que ha trascendido 2 años después, como el tema de las cuasi colisiones. La seguridad aérea no se ve. La mayoría de la gente que se sube a los aviones no piensa. Piensa que está cubierto por la compañía, por la inversión, por quien sea. Si el avión no llega a destino, es cuando se te cae todo, dice, bueno, ¿y aquí? ¿Qué es lo que nos va a pasar a nosotros? Sabemos qué fue lo que pasó. Sabemos quién tiene las responsabilidades, pero desde luego ha sido imposible prácticamente que la justicia se mojara y que fuera valiente en este tema y que depurara responsabilidades con las personas. Yo, en mi personal opinión y con lo que sé de esta tragedia, digo que los culpables de esto están vivos y que están vivos y están en el sistema de la aviación civil española, de todas las partes, no solo públicas sino privadas, y que estas mismas personas permitirán que esto vuelva a ocurrir. No van a pasar 25 años antes de que se vuelva a estrellar otro avión. Esta tragedia del accidente de Spanair se amortizó en el mismo momento que pensaron de que echándole la culpa al muerto, como hacían siempre, aquí no va a ocurrir nada. Y lo amortizaron las partes que están dispuestas a asumir
de que pueden asumir un accidente aéreo de 100 y tantas muertes cada cierto tiempo. Yo no entiendo que en una democracia a personas que tienen unas profesiones pues donde tienen en sus manos la responsabilidad de vidas humanas, pues yo no entiendo que en fin, que se les maltrate, que no se dialogue, que no se lleguen a acuerdos. Y yo con el tema de la seguridad aérea, desde luego, creo que no se produce más tragedia, precisamente por la profesionalidad de esos colectivos, de algunos de esos colectivos. Y lo que no entendíamos muy bien también es cómo se estaba empujando a tantas personas a la vez con una responsabilidad de ese tipo. Eso es lo que a mí por lo menos siempre me ha parecido bastante irresponsable, hacia un precipicio. Yo desde luego es una pregunta que si volar seguros hoy, pues yo hoy no tengo respuesta. A lo mejor hace 5 años lo hubiera tenido, pero hoy no tengo respuesta. Era el puente del 3 de diciembre a la Constitución, la Inmaculada. Quiero decir que pienso que no estaba ni preparado ni organizado lo que se vendió a la opinión pública, sino que antes, al contrario, pienso que los controladores fueron torpes y entraron al capote que les puso el gobierno. Ante la eminente falta de horas de trabajo, el gobierno, sin previo aviso, el 3 de diciembre publica un nuevo Real Decreto donde se modifica el sistema de cómputo de horas de trabajo de los controladores aéreos. Bueno, a lo mejor era la provocación final, o sea, ya era el último... A ver, es cuando ya el percutor le da la bala. El gobierno tensó la cuerda, el gobierno estaba muy fuerte en aquellos momentos, respaldado incluso por la prensa más conservadora. El director regional, en la sala, el jefe de operaciones, bueno, la jefa, el jefe de división, o sea, vi en la sala un ambiente raro porque era un viernes, vamos, normalmente en aquella época, vamos, es que a la 1 del mediodía ya habían desaparecido todos de sus despachos, y más aquel día que era un puente, y encima el puente más largo. ¿Qué está pasando aquí? ¿Sabes? Eso ya me sorprendió. Luego he sabido, bueno, al poquísimo tiempo de aquello, yo vi un informe en el cual Eurocontrol se felicitaba de lo bien que habían gestionado esa crisis gracias a un aviso previo de AENA ante la acción, como llaman ellos, industrial action, es como le llaman ellos a las huelgas, a la huelga no avisada de los controladores aéreos españoles. Digo, vaya, o sea que los controladores aéreos españoles no avisan de una huelga, pero AENA sí le avisa a Eurocontrol, redúceme las capacidades de los sectores porque aquí va a pasar algo. Pues probablemente sabían más todos ellos que nosotros. Sí, porque tenemos documentos de que a Bruselas ya se le avisó por la mañana para que empezaran a poner regulaciones de tráfico porque se iba a cerrar el espacio aéreo. Y me consta por clientes que no tienen nada que ver con el mundo del control aéreo de este despacho, presentes y pasados, que por ejemplo en Televisión Española estaban previstos turnos especiales para ese fin de semana distintos a los que habitualmente se aprueban en Televisión Española, pues para cubrir un puente como era aquel, lo típico, carretera, etcétera, etcétera. De alguna forma, en determinadas instancias se preveía que esto podía ocurrir. Ellos lo tenían todo planeado. Lo que pasa que a ellos lo que les falló es que pensaban que nosotros no íbamos a relevar. Y nosotros, pues lógicamente, relevamos. Es verdad que había malestar, mucho nerviosismo, mucho cabreo, todo lo que quieras. Pero es normal, cuando nos están pegando palos, que no estés contento. Pero nosotros íbamos a relevar todos. Coincidiendo con el cambio de turno, hacia las 3 de la tarde y ya conociéndose la aprobación del Real Decreto, el tráfico aéreo empieza a reducirse. A los medios de comunicación trasciende que los controladores aéreos están abandonando sus puestos de trabajo. El caso es que toma la palabra el director regional y nos dice, pero así de sopetón, señores, vamos a cerrar el espacio aéreo. No se sabe por qué se cerró el espacio aéreo, porque no se sabe, yo aún no lo sé. Tengo un montón de teorías y he oído rumores de todo tipo.
Pero lo único que te puedo decir, la realidad es que el espacio aéreo lo cerró AENA. ¿Por qué? Ya no lo sé. He oído en sede judicial lo mismo, que se levantaron. Si se levantan los 1.800, bueno, no están los 1.800 inactivos en el mismo momento, pero todos los controladores en el mismo momento, entonces sí hay una catástrofe. Luego, evidentemente, no se levantaron. No lo abandonaron. No abandonaron su puesto de trabajo. Rotundamente no lo abandonaron. Es como si un cirujano saliese de la mesa de operaciones con el paciente encima de... Es impensable, es inimaginable, es que eso jamás lo haría un controlador aéreo. Nunca. Es mentira y es imposible, impensable, no es cierto. Lo sorprendente es que en menos de media hora, yo no recuerdo si serían las 5 de la tarde o las 5 y cuarto o las 5 y media, pero como mucho las 5 y media, cuando veo al director regional y a Antonio viniendo como locos hacia a los controladores que estaban en el control de afluencia, RAI cero, RAI cero, RAI cero. Pues para que, en fin, no sepa de esto, quiere decir que ni un solo avión más al centro de control de Madrid. Y yo desde luego nunca he conocido el cierre del espacio aéreo español. Nunca. Y en Estados Unidos la única vez que lo he conocido ha sido en el 2001, después del ataque a las Torres Gemelas. O sea, es algo absolutamente extraordinario. La realidad es que no sé por qué motivo se cerró el espacio aéreo. Establecieron RAID 0 y dejaron de llegar los aviones. Entonces, claro, yo no tenía aviones que controlar, pero porque me los habían quitado. No había nada que controlar porque no había tráfico. Por favor, les rogamos que vayan con los autobuses a la sala de equipaje, recojan sus maletas y suban al mostrador de ventas, donde en cuanto sea posible les facilitaremos una nueva información. Gracias. Pasajeros abajo porque no se puede despegar. Los controladores aéreos paralizan el tráfico aéreo español al comienzo del Puente de la Constitución. A esta hora está cerrado nuestro espacio aéreo en toda España, menos en Andalucía. Los controladores han decidido de forma masiva abandonar sus puestos de trabajo sobre las 5 de la tarde, alegando problemas físicos. Lo hacían después de que hoy el Consejo de Ministros precisara detalles de su jornada laboral. El artículo 34.4 de la Ley de Seguridad Aérea obliga expresamente a los controladores aéreos a abstenerse de ejercer su trabajo en el caso de que sus capacidades físicas o psíquicas se vean reducidas. Casualmente, aquella mañana, ese mismo artículo había sido reformado por el Gobierno, añadiendo que dicha disminución de capacidades debía ser corroborada por un médico de la empresa. Allí no se presentó ningún médico. No se presentó ningún médico. El 34.4 fue una cosa muy nueva. Es simplemente un documento, es rellenar un papel en el que tú explicas que no estás en condiciones óptimas para controlar, por lo que sea. Y eso va desde un mareo, una bajada de tensión, o que me he tomado esta mañana un antihistamínico y reduce mi capacidad de reacción, ¿no? Es un artículo clarísimo que además te hace responsable. La realidad es que ese papel, es un impreso a rellenar, no lo teníamos a la vista y a mano nunca. O sea, podíamos saber lo que era el artículo 34.4, pero no lo habíamos visto, yo no lo había visto nunca por allí. Y la realidad es que ese día 3 de diciembre, había para dar y tomar. Entonces de repente entra una persona con un taco así y empieza a decirle a la gente que firme el 34.4. ¿La gente por qué entregó ese papel? Pues porque creíamos que con eso estaríamos más defendidos, seguramente sería eso. Porque lógicamente la gente no estaba en sus mejores condiciones psicofísicas. Yo te puedo decir que yo me tomé en un principio había tanto, yo como supervisor tenía que tratar de tranquilizar a mis controladores. Venga, tranquilos, ánimo, venga, no sé lo que está pasando, pero tranquilos, venga, no, seguid cumpliendo con vuestro trabajo. Luego ya cuando la sala se quedó sin aviones, yo me tomé el pulso. Yo suelo dar 57, 58 pulsaciones por minuto. Estaba dando 92. Entonces, a ver, cuando tú estás controlando, tienes que estar muy tranquila y tienes que estar, controlar la situación.
y se produjo una situación de descontrol que no era normal. Bueno, de hecho se produjo un incidente en aproximación que estuvieron a punto de dársela un helicóptero y un avión comercial. Pero de todas maneras el daño ya estaba hecho. El espacio aéreo llevaba cerrado más de 2 horas, o 2 horas por lo menos, desde que la gente hizo eso, hora y media, vamos. Pero el espacio aéreo creo que se cerró entre las 5 y 5 y media, y estos papeles no se entregaron hasta las 7 de la tarde. O sea que... Y estaba la gente muy afectada, con lo cual el plan que tenían trazado para el día siguiente, con aviso a Eurocontrol, con aviso a Televisión Española para que se quedara un retén porque iban a ocurrir cosas, con manejo de los medios de comunicación, llevando gente al aeropuerto cuando sabían que no estaba resuelto para que fuera mayor todavía el número de personas que se quedaron allí atrapadas, provocando que las compañías españolas retrasaran lo máximo posible la normalización, porque eso está demostrado. Las compañías extranjeras, inmediatamente que la cosa se normalizó, empezaron a volar, pero las españolas tardaron un montón en empezar a poner sus vuelos en marcha. La información que se nos dio a nosotros como pilotos fue nula, la misma que se le daba a cualquier ciudadano, ¿no? La información la sacabas de la televisión, de la radio, de la prensa, nada más. Y ante esta situación, el presidente del Gobierno ha decidido convocar para mañana a las 9 de la mañana un Consejo de Ministros de carácter extraordinario para, de acuerdo con lo que establece nuestra Constitución, proceder, si la situación en los aeropuertos no se normaliza completamente, proceder, repito, a declarar el estado de alarma. Bueno, yo es que lo del estado de alarma no sabía ni que existía. Hasta el día 3 de diciembre nos lo tuvieron que explicar porque es que no, en tiempo de democracia nunca se había dado. Bueno, yo no me lo creía. No me creía que, vamos, me parecía alucinante que no se creara estado de alarma cuando el 23F, que no se creara una alarma cuando el 11M, y que se crea un estado de alarma cuando ellos han cerrado el espacio aéreo. Y además, el día 4 ya estaba, el día 4 por la mañana, esto de la 1 de la tarde o una cosa así, a la mediodía se abre ya el espacio aéreo. ¿Qué necesidad había de...? Esto son cosas de los políticos. Hay una cosa que me extraña mucho. Me extraña mucho y además yo creo que en el fondo se acabará sabiendo, se acabará documentando. Pero sin un acuerdo de los dos grandes partidos esa situación era imposible que se hubiera materializado. Durante el estado de alarma se aprobaron cosas como la retirada de la ayuda a los parados de larga duración, se hicieron modificaciones muy importantes para el Estatuto de los Trabajadores, que afectaba a muchísima población y que de no haber habido una cosa tan brutal como esta, pues habrían sido portada de los periódicos, ¿no? Habría que esperar meses hasta escuchar las declaraciones de Juan José Hidalgo, presidente de Globalia y la línea aérea Air Europa, junto al ministro José Manuel Soria, donde desvela que lo que pretendía el gobierno era un golpe de Estado contra los controladores. Creo que cuando se hizo el golpe de Estado de los controladores se hizo mal. Era algo que había que hacerlo, pero bajo mi opinión se hizo mal. Para hacer un golpe de Estado hay que estar preparado. Y yo hubiera tenido preparado 500 controladores alternativos de ministro de Defensa o de otros, y cuando tengo los 500 pilotos alternativos doy el golpe de Estado. Dar un golpe de Estado para mí fue un golpe fallido, porque ahora mismo hemos recibido las consecuencias de la compañía aérea en los últimos años de más costos Pero en esos momentos no sabes qué pensar. Claro, empiezas a darle vueltas para intentar comprender algo que es que no... es que se sale de toda lógica. Claro, empiezas a pensar, a ver, ¿hay situaciones meteorológicas que impidan que vuelen los aviones? No. ¿Por qué? Es que no entiendes nada. Nadie entendía nada, no entendíamos ninguno nada. Y desde luego que reconsideran un poco su postura porque es desde luego innoble.
vamos, es vergonzoso, efectivamente. O sea, es que no tiene nombre lo que han hecho. Poner patas arriba a un país es que no tiene nombre. Es que yo creo que gente que cobra tanto dinero, al menos tiene derecho a hacer huelga, pero que lo diga, que lo hagan entre diario. Entre diario viajan políticos y viajan los empresarios, que no viajo yo no tengo la culpa. Las chicas que trabajan pobretas no tienen ninguna culpa, que están en su trabajo, pero los sinvergüenzas que están para controlar los aviones, eso sí, que son unos sinvergüenzas, y están abusando del público, que se sacrifica todo el año. Yo he estado recogiendo todo el año dinero para poder, porque soy pensionista, para poder hacer este viaje y ahora me tengo que volver para casa. Ya está apareciendo y probado en tribunales que los controladores no abandonaron su puesto de trabajo, sino que fue AENA la que fue cerrando sus puestos de trabajo y dejándoles sin trabajar, como ocurrió el 4 por la mañana. El 4 por la mañana hubo controladores que acudieron al centro de control y la policía no les dejó entrar. Ese día a las 8 de la mañana intentamos acceder y la Policía Nacional nos impidió el acceso en un primer intento. Lo que sí recuerdo es el día 4 por la mañana, que no nos dejaban entrar al centro de control. Yo tenía servicio también el 4 por la mañana. Tuve muchos problemas. Cuando llegué primero a las 7:30 no nos dejaban acceder al centro de control. En el control de seguridad de la entrada nos pararon. Nos quedamos todos sorprendidísimos. Entonces estábamos, ¿pero y qué hacemos? No, ahora no se puede acceder. Fue a partir del día 4 cuando los controladores aéreos pasan a estar bajo la dirección del Ministerio de Defensa. Los militares ejercen entonces la dirección del control de la circulación aérea en todo el territorio nacional. Era una situación surrealista, ¿no? Y la realidad es que ninguno de nosotros sabíamos muy bien eso qué suponía, qué significaba, ¿no? Nos van a dar un cargo militar, voy a ser sargento, voy a ser... No, miedo no, porque además los militares fueron encantadores y... No, lo que sentí fue desconcierto y... Sobre todo desconcierto, es que no entendía nada. Pasar a trabajar, digamos, bajo la disciplina militar, siendo civil, eso para mí es inaceptable, eso es inasumible. Porque no, lógicamente también hemos contrastado un poco con algunos militares a ver cómo ellos veían este tema. No les estaba haciendo mucha gracia las órdenes que tenían que cumplir, que las tienen que cumplir porque son militares. Pero no veían dentro de la lógica del papel constitucional que tienen que cumplir el someter a 1.800 ciudadanos por un motivo como ese. El gobierno reabrió definitivamente el espacio aéreo poco antes de las 13 horas del 4 de diciembre, aunque no sería hasta 5 días después cuando se restablecieran los servicios habituales de todos los aeropuertos del país. Sin embargo, el estado de alarma se prorrogó hasta el 15 de enero, prórroga que muchos consideraron innecesaria, incluso dentro del propio gobierno. ¿Cómo se negocia si en plena negociación hubo un estado de alarma? Quiero decir que las presiones son tales que dice el Estatuto de los Trabajadores que la negociación colectiva, la negociación en un expediente de regulación de empleo, tiene que ser presidida siempre bajo la buena fe y la libertad y la no coacción, ¿no? Durante el estado de alarma, AENA y controladores se sentaron a negociar arbitrados por Manuel Pimentel. El 28 de febrero de 2011 se dicta el laudo arbitral de obligado cumplimiento que regulaba las relaciones laborales entre las partes. Sin embargo, aquel laudo no satisfacía a las partes por igual. Pues Manuel Pimentel fue la persona que el gobierno y AENA junto con junto con el sindicato mayoritario que representa a los contadores españoles, USCA, parece ser que llegaron al acuerdo de que fuera él el mediador y fuera él el que articulase un laudo, convenio o arbitraje, como se le ha podido llamar. Insisto que usted si coge ambos convenios y se pone a compararlos, pues vamos, podría garantizarle, no lo he hecho con un comparador profesional
de edición de texto, pero que en el 80% es lo mismo que había. Pimentel me lo encontré yo una vez en la estación del AVE aquí en Sevilla, volvía de Bruselas, Madrid, Madrid-Sevilla. Cuando llego a la estación del AVE, me dice la mujer de un compañero mío, dice, anda, mira quién está allí. Digo, anda, pues sí es Pimentel. Y se estaba acercando a uno de los cajeros que hay en el vestíbulo a sacar dinero y yo me quedé detrás. Y cuando terminó, hola, buenas tardes, era casi noches, buenas noches, señor Pimentel, ¿me permite que le salude? Sí, como no. Soy Ignacio Ruiz Pérez, controlador aéreo, vengo precisamente de Bruselas, de hablar de este asunto. Ah, vaya, tal. Y no sé si sabrá que esto está siendo investigado, en fin, bueno. La frase fundamental que me dice él es, digo, por cierto, ha surgido el hecho de que el laudenio, como le llamo yo, porque ni fue laudo ni fue convenio, o sea, no fue un laudo de obligado cumplimiento, fue un señor que se sienta de árbitro, pero para obligar a firmar un segundo convenio. Un laudo es una cosa diferente. Bueno, pues que sepa que ese segundo convenio es así de gordo ya el número de incumplimientos por parte de AENA, de eso mismo que se supone que está hecho a su medida, denunciado por el presidente del sindicato. Dice, la verdad es que tengo que deciros una cosa, desde el primer momento que yo me senté allí, me di cuenta que esta gente de AENA no tuvo nunca ninguna intención en entenderse con vosotros. Para mí esas palabras son muy importantes, pero claro, hay que añadirles. Bueno, pues si usted no hizo de árbitro, sino que de escribano, ¿por qué no cogió y se levantó? Pues el artífice del laudo maravilloso que nos impusieron y que se cargó el convenio colectivo que teníamos. Es un laudo con el que, vamos, nadie estuvo contento en su momento. Vamos, sí, probablemente la empresa estaría encantada porque pusieron punto por punto todo lo que ellos querían conseguir. Pero vamos, para nosotros supuso pues tirar a la basura el convenio que teníamos y un cambio de condiciones laborales alucinante. Ya el camino venía hecho, ya creo yo que las tropas llegaban muy cansadas y bueno, ya de alguna forma también estaban abocados a eso. Yo era una persona que tenía mi carrera, que había estado trabajando en la empresa privada, que accedo a esta profesión con la mayor de las ilusiones, que desarrollo mi trabajo con una motivación máxima, que disfrutaba. Y ¿cómo puede ser que ahora mismo esté pasando por esto? Ocurran todas las cosas que han ocurrido. Ahora de repente nos vemos envueltos en esta pesadilla. Y habría que aplaudirlo y creo que habría que darle una palmadita en la espalda, que quizás les haga falta más que otro tipo de reconocimiento. Y yo a mí me ha gustado mucho mi trabajo y el ambiente con el que he estado. Encima he tenido la suerte de tener muy buenos compañeros y muy buen ambiente y era una profesión que daba gusto, pero ahora no, ahora es un infierno. El controlador pasó a ser una especie de caza. Se abrió la veda y ahí nosotros, pues el insulto al controlador ha sido gratuito, ¿no? Y claro, pues ha sido una moda y en muchas series de televisión se nos ha usado como, pues eso, como carne de cañón, como chivo expiatorio, como muñeco de pim pam pum.
ahora mismo en España hay un auténtico éxodo. O sea, esto no es esto es un éxodo total. Me da muchísima pena porque además, bueno, primero me parece una cosa ineficiente al 100% porque, a ver, nuestra formación fue muy cara. Fueron 18 meses en una escuela con un montón de medios técnicos, con un profesorado muy cualificado. O sea, que es que en cada uno de nosotros en su momento se invirtió mucho tiempo y mucho dinero. Entonces es una pena que esa persona, en vez de aprovecharla en nuestro país, es un capital humano súper importante, es una pena que se tenga que ir a otro país. Además, no queriendo irse, en realidad, porque uno, si tiene unas condiciones laborales dignas, pues aquí tenemos nuestra familia, nuestros amigos, nadie quiere irse de España en principio a trabajar fuera. Que es una pena, lo que ha costado darle instrucción, lo que ha costado formarle para luego perder ese potencial, es una lástima, pero a la empresa no le ha importado lo más mínimo. Yo creo que están hasta alegres cuando ven que nos vamos. Yo lo he pensado. Lo que pasa es que ahora mismo, pues por cuestiones familiares, no es factible. Pero probablemente si no hubiera tenido esas cuestiones familiares, me hubiera marchado también. Si nuestras condiciones laborales no empeoran, a mí me gustaría seguir viviendo en España. Si esto sigue empeorando y en otro país me ofrecen mejores condiciones, supongo que sí, que lo intentaría. ¿Sí? Que hay gente que tomó decisiones, y a lo mejor decisiones contraviniendo la normativa que hay. Yo llegaría hasta el final. O sea, yo dormiría más tranquilo si se llegara hasta el final, en un sentido o en el otro. Eso luego ya los tribunales pueden tomar la decisión que consideren que tienen acreditada. Sí, porque además me gusta mucho mi trabajo, me parece que es un trabajo muy útil y muy útil, necesario, y cuando hago mi trabajo bien, que la verdad suele ser siempre, o casi siempre, pues es muy gratificante. Me siento feliz de ser controlador, lo he podido revivir después de marcharme de España y he sentido satisfacción y emoción, las dos cosas. A mí me gusta mucho mi trabajo, porque eres muy útil y me gusta mucho sentirme útil. La gente no es consciente, pero si tú lo haces bien, es una satisfacción enorme y a mí me hace sentirme muy útil este trabajo. No sé lo que será de mí, pero desde luego siempre diré con la cabeza muy alta que fui controlador aéreo. Ha costado mucho. Las separaciones y los divorcios que ha habido, las bajas por depresión, los problemas de ansiedad y de estrés, las personas que han tenido que marcharse de España para trabajar en otro país, esto no ha sido gratuito para nosotros. Y no solo a nivel de condiciones laborales, sueldos, no. El coste personal ha sido el peor. Y sobre todo la psicotécnica y la entrevista con el psicólogo fueron muy duras. Eran bastante duras, había todo tipo de pruebas, había varias horas, 7 horas o muchas horas de test psicotécnicos, después estaba el examen de inglés, no lo sé, eran varias baterías de pruebas y sí, eran difíciles. Los controladores de tráfico aéreo son las personas encargadas de dirigir el tránsito de aeronaves en el espacio aéreo y en los aeropuertos. El sistema de control aéreo es un elemento esencial y crítico en la organización de un país, especialmente para España, cuyos aeropuertos realizan más de 2 millones de operaciones al año.
Pues supongo que gente con capacidad de aprender, porque es una profesión de la que nadie tiene ni idea cuando te presentas, y con mucho aguante. El curso es muy largo, muy duro, es eliminatorio y tienes un nivel de estrés bastante constante. Ya entras al primer día que haces la visita a una dependencia, a una torre de control o a un centro de control, la primera vez que ves esa pantalla de radar, la primera vez que te explican pues lo que verdaderamente hace un controlador aéreo, el gancho surge, a mí me surgió inmediato, ¿no? El ambiente que vi, las pantallas de radar, el trabajo, la agilidad, los aviones llamando, bajando, subiendo, vaya a la derecha, vaya a la izquierda, directo a tal sitio, directo a tal otro. A mí aquello me cautivó desde el segundo uno. Pues a veces sí, hombre, tiene una parte rutinaria, menos mal también, porque si no sería demasiado estresante, pero luego, pues como te surgen situaciones inesperadas cada día, pues tiene esa parte trepidante que es la que más me gusta. Mi trabajo en el centro de control de Torrejón consiste en básicamente vigilar que los aviones no se choquen. Yo he llegado a tener 25 aviones simultáneos al mismo tiempo. Eso, pues podemos estar hablando de 3.000, 3.500 personas a la vez. Les das instrucciones para que cambien de nivel, para que viren a un rumbo determinado, para separarlos con la distancia reglamentaria y que vuelen seguros. Cuando pienso, siempre que pensaba en el radar y siempre que estaba enseñando a alguien, siempre le he dicho lo mismo. No es para crearte presión, pero ten siempre en cuenta que el trabajo que tú estás haciendo es de servicio a esas personas que están ahí al otro lado y que están volando. Debido a un problema con los controladores aquí en Madrid que no autorizan los despegues y tampoco saben decirnos una hora concreta para cuando la situación vaya a remitir. Miles de pasajeros se vieron sorprendidos el 4 de diciembre en los aeropuertos españoles por una huelga sorpresa de controladores iniciada a la víspera y que coincide con un puente de 5 días. ¡Al paro! ¡Al paro! ¡Sin vergüenza! ¡Al paro! Nada, a la cárcel todos los controladores. Si no tienen dinero para pagar los gastos, a la cárcel todos. ¡Nuestro viaje, vamos! ¡Para un viaje que hacemos en el año! ¡Sois unos desgraciados! ¡Puta madre, cabrona! Y ante esta situación, el presidente del Gobierno ha decidido convocar para mañana a las 9 de la mañana un Consejo de Ministros de carácter extraordinario para, de acuerdo con lo que establece nuestra Constitución, proceder, si la situación en los aeropuertos no se normaliza completamente, proceder, repito, Me presenté porque el año anterior, cuando yo hice el examen, dos amigas mías, auxiliares de vuelo, se presentaron y empecé a oír hablar de la profesión y me pareció que era muy interesante. Y yo me encuentro en un periódico, a toda media página, un anuncio, un aviso, una convocatoria de 75 puestos de trabajo para controlador aéreo. Y los requisitos que pone es si tienes una carrera universitaria, un buen conocimiento del inglés y estás dispuesto a hacer un curso de 42 semanas. Pues porque el mundo de la aviación era el que me gustaba desde pequeñín. Empecé en la escuela de pilotos de complemento del ejército, estuve 2 años y luego le cogí un poquito de miedo al avión y decidí hacerme controlador. Bueno, yo conozco esto a través de una persona conocida que me lo cuenta, me explica las posibilidades que tiene esta profesión, me conoce, me dice que seguramente sea algo que se me vaya a dar bien. Muchos, se presentaban 15.000 personas para 250 plazas. A declarar el estado de alarma. Pretende solo mantener unos privilegios que el Ministerio no está dispuesto a mantener. El ministro, en una reunión de 1 hora,
puede entender muy bien el problema que tenemos y que la solución no es nada difícil. Los controladores aéreos de verdad que no sé lo que quieren. En primer lugar, en esta comparecencia quiero pedir disculpas a los ciudadanos que no pueden viajar por el chantaje de los controladores aéreos que los están utilizando como rehenes. Siempre al débil, siempre al débil.